Hola, bienvenidos a la sección de entrevistas de la revista cultural Azacuán. Hoy nos acompaña Martín Corleto, director de orquesta guatemalteco que está cumpliendo 15 años de trayectoria artística, lo cual lo ha llevado a formarse en países como Estados Unidos, Rusia y, por supuesto, Guatemala. Actualmente, Martín es director titular de la Orquesta Sinfónica del Salvador. Bienvenido, Martín. Gracias, Esli. Gracias por acompañarnos. Es un gusto para mí. Bueno, Martín, en el 2007 debutas como director de orquesta con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. ¿Cómo ha sido esa trayectoria de debut desde el inicio hasta ahora? Pues, para mí ha sido magnífico, para verlo en retrospectiva, poder regresar en este momento, este año. El privilegio que los maestros me hayan invitado para inaugurar la temporada del 2022. Y cuando me llaman y me escriben y empezamos a conversar, yo digo, wow, tengo la posibilidad de volver a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de mi país. Retornando 15 años después de haber debutado allí mismo. Además, desde la perspectiva personal también, porque lo he pensado un poco este tiempo, la vida cambia muchísimo, ¿verdad? Entonces pienso en 15 años todo el recorrido musical, pero también el personal. Recuerdo, estos días he estado recordando muchísimo a mi padre, porque en mi debut, pues acá estaba la tarima y mi padre siempre estaba sentado ahí en el auditorium del conservatorio, que es donde estuvimos trabajando, y tomando fotos. Le encantaba a él tomar fotos, y pues ahí estuvo sentado. Y es interesante, pues ahora que él nos falta y no está, y volver acá a la orquesta siempre 15 años después, y él falta hace 14, así que es casi también un momento pues, un aniversario también de no tenerlo a él. Y creo que para mí, en retrospectiva, también estos 15 años ha sido como llegar a casa, como ir al lugar donde debo estar, o al menos hacer aquello que más me llena y donde creo que mejor puedo aportar, ¿verdad? Por lo menos trato de creerlo y de trabajar con convicción en ello. Creo que puedo decir algo, tengo una voz a través de mi batuta y de la dirección, y creo en el trabajo duro, el estudio y el compromiso para poder aportar algo desde acá. Yo creo que he llegado a un espacio que es mi espacio, que de alguna manera me esperaba, y soy afortunado de encontrar esa actividad que es para mí y que también me demanda muchísimo, y que es desde donde yo puedo aportar. Martín, mencionaste a tu padre, ¿verdad? El gran Manuel Corleto, dramaturgo multifacético, y tu madre, Patricia Orantes, también directora de teatro, ¿verdad? Una gran actriz. Pues este legado artístico, ¿verdad? Este ADN lo llevas en la sangre. Pues sin lugar a dudas. Yo le debo todo a mis padres, que fueron maravillosos con nosotros. En realidad han sido nuestros mentores, y ellos nos condujeron en el camino de la vida y del arte, que nos nutrió y que nos permitió encontrar nuestra propia voz, ¿verdad? Hablo en plural porque me refiero a mis hermanos también, ¿verdad? Varios de mis hermanos son artistas en varias disciplinas, y los admiro y los quiero muchísimo. Son excelentes artistas y personas, y creo que es en gran medida
el aporte que nos dejan, ese regalo que nos dejan nuestros padres, ¿verdad? Prácticamente regalándonos la oportunidad de, entre otras muchas cosas a las cuales tuvimos acceso en nuestra infancia, pero la oportunidad de tocar este maravilloso mundo que es el arte y la música. Así que, aunque sea tocarlo un poquito, y realmente la gratitud es infinita, ¿verdad? Y precisamente hablando de la familia, ¿cómo encuentras ese vínculo con la música también? ¿Cómo fueron esos inicios? Sí, yo creo que también es imposible desvincularlo de mi casa, de mi hogar, porque yo fui concebido con la música del concierto número 2 para piano y orquesta de Rachmaninoff. Y recuerdo desde muy temprana edad, en la época en la que yo pues sería muy pequeño, pero por allí siempre resuena la música de Carmina Burana. Claro, a la par del rock de los 70s y algunos cantautores, Jim Croce, Carole King o por supuesto Bob Dylan, que se oía mucho en casa, David Bowie. Pero pues a la par nos acompañó siempre la música de Orff y también, por supuesto, Mozart y Bach, que eran grandes favoritos de mi padre y mi mamá. No podemos olvidar en casa, nunca olvidamos, y este concierto que tuve a bien hacer en la Orquesta Sinfónica Nacional esta última vez fue precisamente el Requiem de Mozart. Y mi papá escribió una novela muy importante, ganadora de un premio, premiada acá en Guatemala, A Fuerza de Llorar Tanto, premio guatemalteco de novela, escuchando obsesivamente el Requiem de Mozart, la versión de Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín. Y el cassette daba vueltas y vueltas y vueltas. Entonces es una música muy presente, muy cercana para nosotros. Y para mí, la puerta a la música clásica, ¿verdad?, fue un famoso disco negro, pero no era el de Metallica ni el de Alush Nawal, el famoso disco negro de Juan Sebastián Bach. Es un magnífico disco doble de acetato. Que en esa época mucho pues y mi papá tenía su tornamesa y una bonita colección de discos de acetato, de long plays, y un magnífico disco doble de Bach, con una gran variedad de arreglos, de varias piezas, desde las invenciones hasta las pequeñas piezas de Bach para el clave, orquestadas y música muy variada. Y yo me obsesioné bastante con ese disco doble. Entonces mi papá llegó un día con 2 CDs. Era la novedad. Estábamos pequeños. Y 2 CDs. Uno era selecciones de Vivaldi, que a mi papá le gustaba muchísimo, y el otro era selecciones de Bach. Básicamente el repertorio del disco, pero ya en CD. Y pues con el tiempo me hice un asiduo coleccionista de música clásica. Ahora con las plataformas digitales todos hemos dejado de comprar un poco discos, pero tengo una nutrida colección que pues de alguna manera también, emulando a mi padre y a mi madre, que tenían sendas colecciones de libros y discos en casa. Y mi mamá tuvo a bien acercarnos a varias disciplinas artísticas. Intento en la pintura, dibujamos muchísimo. Nos llevó a la escuela de danza, pero entramos y salimos. No quisimos quedarnos. Y visitamos varios lugares. Y finalmente, pues, nos llevó al conservatorio. Y esa se convirtió en nuestra casa, ¿verdad? Paralelamente a esto, nosotros nos la pasábamos en este magnífico lugar, en el Centro Cultural, corriendo en los puentes de luces y allá en la terraza, y en las fauces del león que duerme acá. Y siempre jugando y corriendo desde nuestra infancia. Así que ha sido un entorno y una vida muy particular. No la cambio por nada.
grandes regalos. Finalmente, hicimos del conservatorio nuestro hogar y el Conservatorio Nacional de Música es mi alma mater y allí recibí mi primera instrucción musical y hasta el final de la carrera. Incluso era la sede de la orquesta juvenil y ahí estábamos desde el mediodía hasta entrada la noche. Aquí nos hablaste un poco de tus referentes musicales. Pues tendrás algunos favoritos también, y específicamente hablando, este director de orquesta, Martín Corleto, ¿a qué directores de orquesta ve, escucha, le gustan? Yo me encanta esa pregunta porque me permite hablar de dos personajes muy importantes. Tengo una gran suerte porque en 1998, en la Navidad de 1998, con mi hermana tuvimos la oportunidad de debutar tocando la percusión en la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, bajo la batuta del gran maestro Ricardo del Carmen Asensio, padre de mi gran amigo y director de orquesta también, Ricardo del Carmen Fortuna, y mítico director de orquesta guatemalteco. Yo tuve la fortuna de entrar en contacto con el maestro en ese momento y después, de alguna manera, tal vez gracias a eso, haber formado parte de su orquesta clásica de Guatemala, donde pude hacer muchísimos programas con él, programas sinfónicos, navideños, eventos navideños en la calle, incluso una misa en el coro de la iglesia de la Merced, y me hice experto en sus arreglos navideños y era un deleite, en verdad, poder estar en la sala del maestro revisando sus arreglos, sus partituras. Tuve esa fortuna antes de que nos dejara. Y por otro lado, gran amigo de mi papá de toda la vida, padre de uno de mis mentores, padre de Igor Sarmientos, el maestro Jorge Álvaro Sarmientos. El maestro siempre, no me da pena decirlo, pero de alguna manera me consintió, me apadrinó. Y igual para mí es inolvidable oírlo hablar de ese amanecer, ese mi mayor en la City and Suite de Sergei Prokofiev, viendo un video de él dirigiendo, videos inéditos de él dirigiendo una de sus especialidades, Prokofiev. Haber podido tocar para él varias de sus obras, El Destello de Hiroshima, La Oda a la Paz, su concierto para piano, bajo su batuta. Así que estas dos grandes figuras míticas de la dirección de orquesta guatemalteca, de alguna manera pude todavía, gracias a mi edad y el momento en el que se vivía, estar de alguna manera cerca de ellos. Y incluso con la Orquesta Sinfónica Nacional, tocar el concierto de los 80 años del maestro Jorge Sarmientos acá, un repertorio francés increíble, y El Destello de Hiroshima, y ver al maestro hacer ese repertorio con tal maestría, ¿no? Entonces es completamente inspirador. Aparte de estos dos grandes colosos de nuestra dirección de orquesta guatemalteca, tengo el privilegio de ser alumno, de tener como mentor a Igor Sarmientos, que fue nuestro director de orquesta en la orquesta juvenil, cuando tocamos todos esos años. Y su influencia es interminable. Además, puedo sin lugar a dudas mencionar a mis dos maestros que han sido decisivos ya en mi etapa posterior, ¿verdad? En primer lugar, mi maestro Kenneth Kisler, que ha sido un pilar en mi instrucción técnica. El maestro es un virtuoso de la enseñanza de la dirección de orquesta, y es un médico, tiene un ojo cirujano
y Él logra profundizar y ayudarte muchísimo. Y toda mi gratitud para mi gran mentor, el maestro Carlos Amat, que es quien me enseñó a acercarme a la partitura. Así que estas han sido las grandes figuras para mí en la dirección de orquesta. ¿Qué conlleva estar de frente, pues en el podio, estar de frente a una orquesta sinfónica, pues, tomando en cuenta que pues es un lugar que pocos están, ¿verdad? Y que es, tomando en cuenta que es un momento difícil, por decir así, no es fácil dirigir una orquesta sinfónica. Pues lo que se me ocurre en primer lugar es la responsabilidad. Digamos, es absolutamente irresponsable pararse allí si no te has preparado exhaustivamente. La preparación exhaustiva es el pan nuestro del director de orquesta. Y nos preparamos de múltiples maneras, estando en contacto directo y profundamente inmersos en la música. Hasta donde nuestras posibilidades, nuestras capacidades y el tiempo nos lo permita. Mucho estudio, mucho desvelo, muchísimo trabajo. Muchísimas horas. Decenas y decenas de horas en una partitura. Sin lugar a la exageración. Y es una gran oportunidad y es un privilegio poder hacer este trabajo y estar tan cerca de la música y conocer a los compositores de alguna manera un poco más cerca, poder acercarnos a ellos un poco más, a ese misterio de sus magníficas y geniales creaciones. Pero es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Yo creo que más allá de la dificultad, porque en realidad es muy difícil tocar el violín y el piano, y la flauta y el clarinete, el trombón y la percusión. Es muy difícil, ¿verdad? Y la batuta no suena. La batuta no suena. Así que es muy relativo hablar de las dificultades. Todos tenemos un rol diferente. Nosotros hacemos la música conjuntamente con nuestros compañeros, colegas músicos. ¿Okay? Tenemos un rol en particular y una responsabilidad en particular. Pero pues hacemos la música con ellos. Y realmente no sé si hay un privilegio, ¿verdad?, en hacerlo, sino más bien una responsabilidad. Y no puedo negar que es muy gratificante, pero siempre pues, es un camino interminable, infinito. Y ahora que mencionaste pues este instrumento tan espectacular para ti, la batuta, ¿verdad? Eres el único artista de la orquesta que no emite algún sonido. Sin embargo, lo haces a través de la batuta, ¿verdad? Pues ¿qué conlleva el poder, pues a través de la batuta dirigir, ¿no? Dirigir y cómo describes este lenguaje entre tú y los músicos y al mismo tiempo despertar el potencial de cada uno de ellos a través de la batuta. Pues tú lo has dicho muy bien, es precisamente eso, tratar de, a la par de nuestros colegas y compañeros músicos, hacer la mejor música que nos sea posible hacer. Probablemente el director y la presencia del director de orquesta sea un mal necesario. Probablemente somos un mal necesario. Y es una responsabilidad que ese rol se mantenga incólume, impoluto, que no se pervierta, que no se contamine, que no se corrompa, que cuando estamos allí las cosas extramusicales no nublen nuestra visión y que seamos conscientes siempre de cuál es nuestro rol, nuestra responsabilidad ante nuestros colegas músicos, ante nuestra audiencia y principalmente ante la partitura, ante el legado del compositor. Nuestra responsabilidad
con esta obra maestra magnífica que tenemos enfrente. Y que las cosas que están más allá de eso y de nuestra función netamente musical no entorpezcan nuestra labor en el podio. Ese es un gran reto. Yo trataría de alguna manera resumirlo con que desde el plano profesional y musical, eminentemente musical, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar una propuesta. Una propuesta que desde la primera nota musical que producimos como ensamble y conglomerado, empieza a construirse de nuevo y empieza a alimentarse de la voz de todos. En la ejecución musical de un director está la voz de cada miembro de la orquesta, luchando por llevar el mensaje del compositor. Esa es la lucha primordial. Cómo salir de nuestro ego, ir a la voz del compositor, extraer la esencia más pura y visualizarla conjuntamente como un conglomerado de artistas, de músicos, y pues llevarla a nuestra audiencia. Esa es la gran función. Ahora yo creo que para que este proceso tan complejo, esta utopía, esta quimera se lleve a cabo, necesitamos poner entonces otra serie de factores a funcionar, ¿verdad? Yo creo que el director que se para ahí debe inspirar a los demás o pretender inspirarles, intentarlo a través de su compromiso y de su trabajo serio para que podamos alcanzar aquel fin de tener la mejor interpretación posible de la obra musical. Perfecto. Y dirigiste más de una década la Orquesta Sinfónica Sonidos de Esperanza de San Juan Zacatepeques. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida musical? Casi 15 años allí. Yo te puedo decir que es uno de los espacios más importantes en mi vida. A través del trabajo allá, en San Juan Zacatepeques, en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil de World Vision, en Comunidad de SET, aprendí muchísimo y me formé como persona, como ser humano. Y este aprendizaje es un aprendizaje eminentemente humano, gracias a las maravillosas personas con las que yo pude entrar en contacto y que tocaron mi vida profundamente. Y a través de ese contacto vital humano, aprendí muchísimo, no solo de la música y de la dirección, sino también de mi país, de nuestra realidad, de qué es Guatemala, de quiénes somos Guatemala en realidad. Y pude valorar más profundamente el poder transformador de la música, el potente y maravilloso poder de la música en el ser humano. En el ser humano en cualquier etapa de su desarrollo, en diversos momentos de su vida. Es innegable y es sobrecogedor. Fue como un renacer para mí, y un renacer verdaderamente profundo y genuino, porque me permitió ser otra persona nueva, ser alguien nuevo en la vida. Y aunque cometo muchos errores y los sigo cometiendo, aprendí a dar un paso más firme en este camino de la vida y a valorar mucho más cada instante y cada nota que tocamos y cada nueva obra que podemos ejecutar.
y a valorar a las personas y las relaciones y los momentos. Creo que no hay una experiencia que sea más, que me haya enseñado más, que sea más importante. Así que toda mi gratitud para el pueblo de San Juan Zacatepeques y para la música que pudimos tocar juntos todos esos años. Esa fue mi escuela en la música y en la vida. Y ahora de Guatemala nos pasamos al hermano país El Salvador. Llegaste en el 2019 como director de orquesta. ¿Cómo han sido esas sensaciones? ¿Qué te ha dejado el poder trabajar durante 3 años con la orquesta salvadoreña? No lo cambiaría por nada del mundo. Ha sido una experiencia maravillosa. No puedo, en primer lugar, omitir de ninguna manera la gratitud que tengo hacia nuestra ministra de Cultura, una gran amiga mía, la maestra Marín Pleites, quien tuvo a bien en aquel momento reconocer algún valor en mi trabajo. Ella pudo apreciar mi trabajo desde varias perspectivas, desde el área de la dirección de orquesta y desde el área que yo desempeñaba en San Juan Zacatepeques, y quien confió en mí una responsabilidad tan grande. Como bien decías, es una oportunidad sumamente limitada el poder tener este espacio de trabajar con una orquesta sinfónica nacional de un país, y un país tan hermoso y maravilloso como El Salvador. Y la maestra Pleites, quien nos apoya grandemente y quien es una excelente líder, nos ha permitido pues recorrer este camino juntos a la Orquesta del Salvador y a mi persona en este tiempo. Y este tiempo, sea cual sea el tiempo destinado para mí en este espacio, no lo cambio, ¿verdad? Creo que mi gratitud es infinita y el espacio para mí, para poder hacer música a nivel personal, ha sido maravilloso. Espero con todo mi corazón que mi aporte pueda ser importante para la orquesta. De alguna manera, creo que hemos podido crear vínculos importantes con los músicos y las personas en la Orquesta del Salvador. Agradezco inigualablemente la magnífica sinergia que tenemos con la administración, con el liderazgo, con nuestra ministra, que nos permite hacer este trabajo musical que para mí, insisto, es sumamente importante. Y precisamente ahora que estás cumpliendo 15 años de trayectoria, también se lleva a cabo el centenario, la celebración del centenario de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. Pues ya que es una entrevista personal, me puedo permitir decir que este año cumplo 40 años de edad. Este año cumplo 15 años de dirigir la orquesta, de dirigir orquesta. Cumplo 15 años como director de orquesta y también cumplo 3 años dirigiendo la Orquesta Sinfónica de El Salvador. Así que son múltiples fiestas, aniversarios para mí. Y me da un gusto compartirlo con toda nuestra audiencia. Sé que es algo un poco personal, pero mi meta es plantearme nuevos retos y poder tener la esperanza de seguir adelante haciendo música, dirigiendo orquestas y celebrando la vida y la posibilidad de al menos poder tocar momentáneamente el milagroso fenómeno de la música. Gracias, Martín, por compartir con nosotros esta amena entrevista, y gracias a todos ustedes que nos están sintonizando. Nos vemos a la próxima.